Muchas gracias. Tres hechos nos convocan hoy con ustedes. El primero, la encuesta nacional de salud y nutrición desnudó lo que habíamos estado señalando tanto Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, de que la cobertura de vacunación era muy baja por dos razones muy simples. La primera es porque no se compraban vacunas, la segunda es porque no se estaban aplicando las pocas que estaban llegando. El segundo hecho, que también fue remarcado por la UNICEF con respecto a nuestros niños, es que la tasa de vacunación global para otras enfermedades sigue siendo muy baja en México, con grandes riesgos de que vuelvan a brotar enfermedades ya casi erradicadas del país. Y podemos empezar, como ya está ocurriendo en Nueva York, con otra epidemia de sarampión, por decir el tema. El segundo tema que nos concurre con ustedes es un informe internacional hecho con datos mexicanos, porque cuando aquí lo decimos pareciera ser que no es cierto, del pésimo desempeño de la pandemia de la COVID-19. En este dato, comparándonos con otros países, cuando aquí se halagan por decir que lo hicieron muy bien, tenemos el dato más duro que puede significar el número de muertos por millón de habitantes. Y el número de muertos por millón de habitantes, México fue el primer lugar mundial. 5,723 muertos por millón de habitantes. Para que contrastemos 5,723 contra el país donde inició la pandemia, China, 15 muertos por millón de habitantes. 5,723 contra 15. Y un tema clave sin duda fue el tema de la vacunación. Una vacunación a cuentagotas, primero dizque con grandes contratos desde junio del año 2020, llegan hasta diciembre con las primeras 3,000 donadas por Pfizer como arranque, y después una serie de confusiones que hizo el gobierno federal, lo sabe hacer muy bien, los decretara como materia de secreto nacional. ¿Cuántas se compraron? ¿Cuántas debían haber llegado? ¿Cuándo deberían haber llegado? ¿Cómo se distribuían? Y lo que hemos apreciado con este secreto nacional lo denunciamos en mayo de este año, cuando vimos desde diciembre, y aquí lo hicimos en este mismo foro, que entre las vacunas que en teoría dicen ellos habían recibido y las que habían aplicado, había un buffer, un almacén de casi 50 millones de vacunas. En mayo, el 10 de mayo, metimos una denuncia porque habíamos visibilizado que se iban a caducar por lo menos 14 millones de vacunas de AstraZeneca. La COFEPRIS, hábil como es, con un oficio y un papel, les extendió el periodo de aplicación estando ya caducas en la etiqueta. Bueno, hicieron su maniobra, algunos papás no aceptaron que se pusiera. Y este fin de semana vuelve a resultar el hecho, ahora ya reconocido, de que se han caducado más de 5 millones de vacunas, específicamente de AstraZeneca y de Sputnik. Este hecho, más que lamentable, por varias razones. La primera, porque hemos visto un exceso de mortalidad absolutamente ridículo de lo que estaba pasando en México con este manejo criminal de la pandemia. El segundo tema es que cómo es posible que, habiendo tantos mexicanos todavía hoy sin vacunar, todavía aquí en esta Cámara hace 15 días vinieron a ofrecer y estuvieron aplicando otras vacunas, no nos faltaba que nos pusieran la Abdalá cubana, y no ofrecieron aquí la AstraZeneca. Pues y ahora resulta que dicen que fue porque las entidades federativas no las aplicaron, estaban en sus almacenes. Ahora, 5 millones que reconocen, no sabemos cuántas más haya. Y yo concluyo diciéndoles que 5 millones de vacunas, con el precio promedio de AstraZeneca de $10 por cada vacuna, estamos hablando de un daño horario millonario, más de 200 millones de pesos, más el costo de traslado no considerado, más el costo de almacenamiento no considerado, más el costo de oportunidad en vidas mexicanas de vacunas que pudieron haber salvado a alguien. Esto se llama negligencia criminal de la pandemia, con gran irresponsabilidad por la falta de pericia o gerencia de gente que ha estado cobrando como si supiera, y ya estamos viendo que no es cierto. Es falso que digan que que hay una merma hasta del 5%. La merma tiene una justificación y se justifica desde el punto de vacunación, no en los almacenes. Si una tarde
ya para cerrar el puesto de vacunación, había 9 niños y tu frasco era de 10 dosis, se pudo haber habido la merma de una. En los informes oficiales, hasta el último publicado, la merma era menor de 150,000 vacunas, no de 5 millones de vacunas. Estaremos presentando diversos grupos parlamentarios, y ahorita le voy a dar el uso de la voz a Salomón Chertorivsky, la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, la denuncia ante la Secretaría de Función Pública, y estamos analizando el término jurídico para que también el costo en vidas humanas, a propósito de esta negligencia clara de los primeros conocidos, porque no sabemos, es difícil saber cuántas deben tener en almacenes, porque les comento, sigue siendo secreto nacional. Y aprovecho yo la ocasión, Salomón, si me lo permites, para invitar al subsecretario Hugo López-Gatell a que ya declare por terminada la pandemia, pues ya lo dijo hace 15 días, pero no vemos la instrucción del Consejo de Salubridad General para que ya la dé por terminada y regresemos a los canales institucionales del Consejo Nacional de Vacunación y regresemos a los canales institucionales de que cada institución aseguradora se dedique a vacunar a su población. Ya es momento que paren esta dictadura sanitaria. ¿Es cuánto? Muy buenas tardes. Creo que el diputado, doctor y mi amigo Héctor Hugo Ramírez Barba, Héctor Ramírez Barba, ya dije, lo dijo muy claro y yo no quiero ser reiterativo en lo que él ya ha dicho, pero simplemente permítanme hacer algunos subrayados. Estamos viviendo el momento más crítico en materia de salud pública que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Lo digo con evidencia como las que mencionó Héctor Jaime, con toda puntualidad, porque en esto no hay otros datos. Tres momentos convierten lo que hoy está sucediendo en un tsunami. El primero es la desaparición del Seguro Popular, el traslado al INSABI, que nunca acabó de ser, que ya el propio gobierno declaró como un fracaso a la hora de trasladar esa responsabilidad al IMSS Bienestar. Y ya lo hemos dicho, con mucho dolor volverá a fracasar. El IMSS Bienestar no tiene ni la experiencia, ni las capacidades, ni el alcance para poderse hacer cargo de los servicios de salud de la población no derechohabiente de la seguridad social. Segundo, destruyeron el sistema de planeación, compra y abasto de medicamentos. Y como bien decía el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, ahí está uno de los puntos principales de por qué la vacuna, como nos muestra la ENSANUD, cayó de manera catastrófica. Porque si en el año 2012 teníamos el 75% de los niños y niñas menores de 1 año con su cuadro completo de vacunación, para el año 2021 este número cayó a menos del 30%. Una desgracia que solo vamos a ver cuando empiecen a surgir nuevamente enfermedades que ya creíamos erradicadas. Ya hay brotes de sarampión cuando no habíamos tenido un solo caso autóctono desde mediados de los 90. Ya hay un caso de polio en Nueva York y tenemos que estar concentrados en ellos. Otras vacunas que hoy por hoy son invisibles no se están aplicando, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano. Desde el año 2019 se dejaron de aplicar a las niñas del quinto de primaria sus vacunas para poder hacer frente a un posible, en el futuro, cáncer cervicouterino. Esta es una desgracia para esas generaciones de niñas y con ello tenemos que entender que el problema de la vacunación no es solo lo que está pasando y estamos viendo en el presente, sino el rezago que se está acumulando para el futuro, la necesidad que tenemos de acelerar las semanas de vacunación que antes se tenían para poder resarcir dicho rezago. Y el tercer asunto, pues es la pandemia. ¿Cómo en este país se nos puede llegar a olvidar algo que tendríamos que estar mencionando todos los días?
750,000 compatriotas murieron y no tendrían que haber fallecido la gran mayoría si las decisiones hubieran sido diferentes. Y quiero insistirlo, no lo decimos nosotros. Ahí están los estudios de la Universidad de San Francisco, de la revista más prestigiada en materia de medicina del mundo, la revista The Lancet. Ahí está la evidencia que se tiene en los panteones de nuestro país. Pero además de ello, el COVID-19 generó un rezago en la atención de muchos padecimientos. Ya hablamos de vacunación, pero hay tratamientos de cáncer, de diabetes que se dejaron de atender o se dejó de ir a la clínica porque estábamos en COVID. De ese rezago se tiene que hacer cargo el gobierno. Y no tenemos un sistema hoy que se haga cargo de la población o derechohabiente, no tenemos un sistema que compre medicamentos y los distribuya de manera efectiva y no tenemos un planteamiento para resarcir los rezagos que generó COVID. Viene esto a cuento porque cada día hay una nueva noticia que nos viene a recordar las impericias casi criminales de la autoridad sanitaria. La última es este desperdicio de 5 millones de dosis de vacunas. Como ya le decía el doctor Héctor Jaime, no pueden irse con el pretexto de la merma. 2.4% de todas las vacunas que se compraron se echaron a perder en almacenes. Eso es falta de capacidades administrativas, falta de responsabilidad, falta de sagacidad, falta de velocidad para hacer lo importante. Cuando somos uno de los países de Latinoamérica que menos cobertura tiene en materia de vacunación de COVID, cuando hoy tendríamos que estar vacunando con una cuarta dosis a todos los mayores de 50 años, se nos echan a perder 5 millones de vacunas. Es inaceptable y haremos lo necesario para que el órgano interno de control de la Secretaría de Salud, para que la función pública y para que la Auditoría Superior de la Federación finquen responsabilidades administrativas o las que sean necesarias si es que las hubo. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, diputados. Preguntar precisamente esto, realmente fue un descuido y no una situación política, porque vemos que dentro de estas vacunas está la Sputnik y Estados Unidos pues no quiere recibir a la gente que se puso Sputnik por cuestiones también de política, ¿no? De bloqueos. Entonces aquí, ¿cuál sería la explicación y quién tendría que darla? ¿El secretario, el subsecretario? Y que vinieran aquí a Cámara a explicar sobre esto, cómo es posible que 5 millones se echen a perder y cuando le estuvieron negando a la población el derecho a la vacuna. Y también va ligado con esto de que anunciaban que 6 millones se habían perdido. ¿Cómo es posible que se pierdan 6 millones? No son 2 frasquitos, 6 millones. Entonces, ¿cuáles serían aquí las responsabilidades por negligencia, omisión o qué pasaría en este caso de sanciones y a quién? ¿Al secretario o al subsecretario? Gracias. Tendría que revisar la función pública y la Autoridad Superior de la Federación, la cadena de mando. Primero, si se caducaron porque se compraron de más, entonces ahí quién hizo el pedido, luego quién lo compró, el INSABI, luego cuando llegaron en qué almacenes debía de haber habido la temperatura adecuada para conservarla. Tú recordarás que es diferente conservar una vacuna que requiere menos 20 grados centígrados o una que requiere menos 8 grados. Entonces, no sabemos si se fueron a Birmex, porque ahí había el espacio, pero el que controla es el secretario de Salud Federal, porque hasta ahorita seguimos con dictadura sanitaria, es decir, en estado de emergencia, y el secretario de Salud Federal es el responsable del Ejecutivo. Dentro de su área es el subsecretario Hugo López-Gatell, dentro de López-Gatell el SENAPRESE, que es el responsable de ese mecanismo.
Y por último, bueno, pues evidentemente quien de manera puntual a la subsecretaría que corresponde es al doctor López-Gatell, pero la responsabilidad absoluta es del secretario y su cadena de mando, que se tendrá que investigar en qué momento ocurrió, y además porque si ya de manera cínica pudiera ser el caso, pues hubieran pedido otro oficio para que les vuelvan a extender otra vez el periodo, que no estaban caducas como lo hicieron la primera vez. Entonces, eso ya resultará del estudio, Margarita, porque nosotros no conocemos. Acuérdate que mucho de esto está guardado con secrecía. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que el tiempo transcurrido, hemos puesto a golpes de amparos para que la autoridad reaccione. Primero no querían vacunar adolescentes, luego no querían vacunar niños, ahora ya están empezándolos a vacunar, pero hemos tenido que estar utilizando al Poder Judicial. O sea, tanto esfuerzo para que hubiera vacuna, tanto esfuerzo para que se vacunara la gente, y estos irresponsables haciéndolos que se quedaran inservibles en los almacenes. Esto tiene, además del costo económico, te insisto, un costo de oportunidad en aquellos que la pudieron haber utilizado. Pero el costo que podría tener a nivel internacional, porque son vacunas regaladas, que no es comprado. Ni siquiera sabemos, eso es lo que dicen. O sea, se puede ver por lotes si eran regaladas o no, lo dudo y lo dudo mucho. ¿Ves? Porque las primeras vacunas que regalaron fueron las de Moderna, y tú recordarás que con una maniobra política, ha habido dos maniobras políticas, bueno, varias, pero esas muy claras. Una es que venían las elecciones y Moderna, en cuanto llegó, en vez de aplicársela a niños, se aplicaron a los maestros, ¿recuerdas? Y en Campeche. Bueno, ahí está la idea ya de gobernadora, ¿no? Y la segunda ocasión fue cuando iba a hacer la revocación de mandato, y estando 50 millones guardados hasta diciembre, hicieron un mes de vacunación masiva, hasta vacunante en el metro, porque lo que querían realmente era que la gente fuera a votar la famosa revocación de mandato. O sea, la maniobra política que ha votado el gobierno me han quedado claras con estos dos ejemplos que te acabo de decir. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores, de News México. ¿Cómo están? Todos buenas tardes. A ver, hace unos días vino aquí el titular de INSABI, o que era de salud, y él ahí dijo, aquí, porque metí yo incluso el video, que habían tenido ahorros multimillonarios y que esos dineros, pues ya sabemos a dónde se desviaron. Pero él reconoció que no habían contratado, que no habían encontrado quién distribuyera los medicamentos. ¿Por qué en ese momento? Porque sí lo vi, que nadie le reclamó ese tema, la distribución, cuando este gobierno llegó y rompió toda la cadena de distribución, acusando a todos los distribuidores de corruptos, pero todos ellos reunían las características de COFEPRIS de almacenamiento, por ejemplo, este tipo de almacenamientos, porque es muy delicado cada medicamento, como ustedes mencionan. ¿Por qué no se le reclamó? Y una segunda y última, ¿qué opinión les merece que hoy en la mañana el presidente prometió que va a haber un sistema de salud digno para este pueblo, y que se acaba la corrupción, y que en el ISSSTE hay gente que no se permite hacer todo el tema de salud? Gracias. Sí. Primero, Alfredo, debo decirte que el titular del INSABI nunca ha aceptado venir a comparecer a la Comisión de Salud. Fue a la Comisión de Seguridad Social, lo cual es una cosa absolutamente extraña. Aún estamos esperando su comparecencia, y me parece que ya está programada para los siguientes días, ya cuando el INSABI no existe. Entonces, pues es muy interesante. Pues ahora vendrá a aceptar responsabilidades una vez que fue aceptado el fracaso. Segundo, debo decirte que sí, lo dijimos muchas veces, el gravísimo error de, sin un diagnóstico serio, haber destruido el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos con un prejuicio, fue terrible, porque era una cosa muy grande y muy seria. Más de 500 funcionarios y funcionarias públicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, año con año, hacían los estudios de oferta y demanda de compra de medicamentos y de su distribución. ¿Por qué es tan complicado? Porque ustedes imagínense, porque alguien creyó, y así lo dijo, que era como repartir papitas o refrescos. Y ustedes imagínense que hay que llevar más de 1,600 tipos de producto a 4,000 puntos en el país, en los diferentes momentos del año, en donde desde el analgésico más sencillo hasta el oncológico más complejo tienen que estar, pero en distintos periodos. Hacer ese estudio es muy complejo. El estudio de oferta también es muy complejo. Para medicamentos de patente
se necesita entender quién la produce, cuánto ha vendido en otros lugares del mundo y a qué precios para tener mejores capacidades de negociar. Los medicamentos de patente no se licitan porque pues es un solo proveedor. Te sientas a negociar, pero necesitas elementos para negociarlos bien y necesitas tiempo para hacerlo bien. Segundo, los medicamentos genéricos. También necesitas entender cuántos productores hay, en dónde están, cuánto van a tardar en distribuir, porque no van a empezar además a fabricar hasta que no tengan el contrato. Y por eso requieres tiempo, por eso el proceso de compra iniciaba en febrero de un año anterior, para que viniendo enero pudiera existir la distribución de medicamentos. Luego está la distribución en sí misma, que no es cualquier cosa otra vez, requiere el 30% de lo que se distribuye, requiere de una red de frío, y es una red de frío compleja, no es llevar pollo, es realmente temperaturas y una inoculación importantísima para que se trasladen sin desperdiciar. Y eso tampoco se entendió, porque había un cuerpo privado, profesional, con esas capacidades y se acusó de corrupción. Si había, pues que se demuestre y que pague quien se dedicó a llevar a cabo actos de corrupción. Hasta el día de hoy no los hay, pero se destruyó el sistema de distribución, planeación y abasto de medicamentos. Y hasta el día de hoy sigue sin sustituirse ese sistema y por tanto seguiremos teniendo problemas serios de abasto. Muchas gracias. Sobre el anuncio de hoy de Obrador de que pues, promete que ya vamos a tener un sistema de salud, sigue en campaña. Sí, primero ratifico lo que ha comentado Salomón, subrayando algo más. Para poder demostrar que dice que ahorró lo que ahorró, la otra sería ¿y dónde está el dinero que ahorró? Y resulta que no ha sido así. Porque de hecho, por ejemplo, en el caso de los Institutos Nacionales de Salud, de haber aprobado este Congreso casi 10,000 millones de pesos, nomás ejercieron 1,000 millones de pesos. Entonces, que nos digan dónde estuvieron sus ahorros. El segundo tema que tú mencionas, el presidente desde que ganó la campaña dijo que ni era seguro ni era popular, pero pues basta ver la historia. O sea, este es su quinto presupuesto, ya más le queda el año que entra y se acabó sus presupuestos. Para poderse parecer a los 3 países que mencionó, Dinamarca, Inglaterra y Canadá, ya quisiéramos al menos que le pudiera dedicar el recurso como Costa Rica o como Colombia. Somos el país en Latinoamérica que menos dinero público le puso, y en sus 4 años consecutivos le ha puesto menos dinero que el año anterior, porque lo que no es un recurso nuevo no puede ser considerado como un incremento. Me refiero, al INSABI le aumentó 17,000 millones, pero le quitó 70,000 del Fondo de Gastos Catastróficos, entonces no hubo ningún incremento. Al IMSS Bienestar le aumentaron 10,000 millones, pero se los quitaron al Fondo de Gastos Catastróficos. Los subejercicios hasta junio eran superiores a 16,000 millones, ya los tiene Hacienda. Entonces, que no nos digan que han incrementado el presupuesto. De hecho, el Producto Interno Bruto en gasto programable en salud cayó del 8.7 al 8.4 puntos del PIB. Entonces, pues lo que está diciendo el presidente, como un buen deseo, pues todo el mundo tenemos ese deseo de ser como el país del mundo. Yo lo invito a que vaya a las clínicas del ISSSTE que fueron denunciadas ayer, de cómo están en condiciones, por las propias gentes del Partido del Trabajo. Entonces yo creo que el presidente tiene otros datos, pues porque en ocasiones nomás visitaba algunos hospitales del IMSS Bienestar, que por cierto había que revisitarlos. Muchas gracias. Gracias, diputados. No tenemos más preguntas.